Amados míos, hay un versículo del cual quiero hoy usar como una especie de inicio y conclusión. Este verso es el verso que está en el libro de Josué. Le invito a ir a la palabra de Dios en Josué capítulo 5, verso número 12. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Amado mío, aquí con este versículo se cierra un periodo muy interesante en el cual el Señor estuvo dando un sustento de manera milagrosa al pueblo del Señor. Aquí nos dice que cesó el maná cuando ellos se introdujeron a la tierra que Dios les había prometido. Y es que no existe un periodo que no tenga su final. Este periodo que estamos viviendo tendrá su conclusión. Y desde que inició hasta finalizar, usted y yo seremos sustentados tanto físicamente, materialmente, como en nuestro espíritu por el poder de Dios. Aleluya. Y es que Israel, aproximadamente 40 años atrás, es llamado por Dios a salir al desierto con un propósito, con el propósito de tener una cercanía mayor con su Dios. Siempre hay un propósito por el cual Dios permite que tú y yo atravesemos un desierto. Dios tiene la capacidad de permitir que una persona atravesemos por un desierto, atravesemos por un periodo de dificultad, pero también tiene la capacidad para permitir que una familia pase por un desierto, o incluso una sociedad entera pase por el desierto. Pero también tiene la capacidad de permitir que una nación entera, como es el caso que estamos analizando, pase por un desierto. A través de esta travesía que Dios permitió que el pueblo saliera al desierto con el propósito de servirle, con el propósito de adorarle, cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, fue clara las palabras: Jehová nos ha pedido que caminemos al desierto para servirle. Y es que eso es uno de los propósitos. Hace un momento escuché una frase: cuando las cosas empeoran, tú y yo podemos mejorar. Cuando atravesemos un desierto, tú y yo podemos adorar el nombre del Señor confiados en Él. Aleluya. Israel inicia la travesía y el Señor empieza a mostrarle de su poder. Y es que es aquí cuando nosotros podemos de manera más palpable notar el poder de Dios. Cuando atravesamos un periodo así, ellos tuvieron un acercamiento más con Dios, creyeron al mandato de Moisés, y en tal virtud se enfiló la nación hacia el propósito de Dios. Que tú y yo, ahora que estamos enfilados en esta travesía de dificultad, podamos entender el propósito de Dios, que hay una enseñanza la cual nosotros necesitamos aprender. Qué importante es cruzar por un periodo de dificultad y aprender algo de él. Eso es lo que Dios llama a nuestra vida. Cabe señalar que Dios tiene esa capacidad. Por eso debemos distinguir cuando pasamos por un desierto, para estar muy pendientes de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cuál es la enseñanza? Y es que un desierto es una zona de escasez. Si tú estás atravesando por una zona de escasez, ese es tu desierto. Y Dios lo puede permitir
en cualquier persona. Desde aquella persona más consagrada hasta aquella persona que inicia en los caminos de Dios. Dios permite que todos nosotros atravesemos por una zona de escasez, pero ahí Él quiere mostrarse como nuestro sustentador. Es que un desierto también es una zona de dificultad. Quienes han estado en el desierto, el cual atravesó el pueblo del Señor, ellos dicen que en la noche es muy frío y en el día es un calor abrasador. Ese cambio constante de clima que viene y afecta a nuestra persona, a nuestro estado físico, es una zona de dificultad sin duda alguna. Las condiciones climatológicas no son las adecuadas para una vida, por eso es desierto. Y a veces nosotros cruzamos por una zona de dificultad también, en los cuales esas condiciones no nos permiten ciertas comodidades. Quizás nuestro cuerpo esté atravesando por una zona de dificultad debido a cambios extremos, o quizás algún descuido nuestro. Estamos quizás atravesando por ese tipo de desierto. Un desierto también es una zona donde hay enemigos. El pueblo del Señor, cuando nosotros estudiamos la ruta que Dios les guía a través del Sinaí, nosotros vemos cómo el pueblo va enfilándose y sacando la vuelta a los territorios de hostilidad. Y es que en un desierto hay enemigos. Ahí ellos tenían pueblos enemigos. Hay hostilidad. Posiblemente haya una hostilidad por parte de personas hacia tu vida. Quizás haya una hostilidad de una sociedad que te rechaza por el sencillo hecho de ser hijo de Dios, hija de Dios. Y a lo mejor, al igual que yo, pues te sientes mal, te pueden incluso marginar. Pero ¿sabes qué? Ahí, en medio de esa hostilidad, en medio de esa dificultad, Dios es tu sustento. Y es que un desierto no solamente es una zona de escasez, un momento de dificultad, un lugar con enemigos, pero también es un lugar que parece interminable. Parece que nunca va a terminar. Parece que la contingencia se va a extender demasiado. Parece que nuestra situación no tiene un fin. Necesitamos identificar cuándo estamos atravesando por un desierto, como persona, como familia, como sociedad, incluso como nación. Los efectos del desierto no se hicieron esperar, y entre otros casos, hablando del pueblo de Israel, ellos pidieron qué comer y Dios prometió sustentarles. Éxodo capítulo 16, verso 4 y 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El Señor dice a Moisés: diles, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y es que el Señor es nuestro sustento en el desierto. ¿Cómo se iba a alimentar una nación entera? Esa quizás sería la pregunta, sería el cuestionamiento del pueblo del Señor. Era prácticamente imposible, sobre todo las décadas que ellos anduvieron ahí. ¿Cómo iban a alimentarse ellos y sus hijos? Y posiblemente venga algún cuestionamiento a algunos de nosotros. ¿Cómo nos vamos a alimentar nosotros en un periodo tan prolongado? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Déjame decirte que el mismo Dios que prometió sustentar al pueblo de Israel está con nosotros. Y Él ha prometido no dejarnos
hasta el día en que le veamos cara a cara. Aleluya, bendito su precioso nombre. Dios en todo momento estará con su pueblo y le sustentará. Éxodo capítulo 36. Dice la Biblia, los versos 5 al 7 del capítulo 36 de Éxodo. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Esta grande victoria en donde el pueblo del Señor mostró su devoción a Él, trayendo las ofrendas para la construcción del santuario del Señor. Ellos en ese ímpetu de amor al Señor, en esa devoción que tenían hacia el Padre, trajeron más de lo que se necesitaba. ¡Qué victoria tan grande! La Biblia dice: Dios ama al dador alegre. Así es que imagínese el corazón de Dios en ese momento, la victoria espiritual en medio de sus hijos. Y qué hermoso es cuando tú y yo estamos viviendo una victoria espiritual. Una victoria espiritual es el hecho de que tú estés participando de este culto, de transmisión ahí en tu casa, y alabando y recibiendo esta palabra que es para ti. Esa es una victoria espiritual. Y ahí está contigo el sustentador, como lo estuvo con el pueblo del Señor. Dios continuó sustentándoles. Pero quizás digas tú: ¿qué pasa cuando escasea la victoria espiritual? ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos un error? Cuando nosotros pecamos. ¿Qué pasa cuando viene una especie de fracaso espiritual? Déjame informarte sobre una cita al respecto. También está en el libro de Éxodo, incluso está páginas atrás. Si gustas ir conmigo al capítulo 32 de este libro, y mira lo que dice los primeros versículos, los 5 primeros versículos de Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso es sorprendente, pero lo más sorprendente fue la respuesta de Aarón. Observe el versículo, verso número 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Miren que cuando nos alejamos del propósito de Dios, qué fácil es recibir instrucciones, aunque sean religiosas, que no nos conducen a algo positivo. Apenas se les dio una instrucción de qué deberían de hacer para fabricar sus propios dioses, e inmediatamente lo hicieron. ¿Estará alejada nuestra situación actual de esto? Yo considero que no. Porque pudiera haber algunas personas que exponen el tema religioso solamente para consentir el sentir de las personas, para caerles bien a las personas, para darle lo que las personas les están pidiendo. Así lo hizo Aarón. Les dio lo que ellos pedían. Y al igual que aquel entonces, apenas
Los predicadores falsos dan una instrucción e inmediatamente la gente que se aparta del propósito de Dios, que se aparta del destino que Dios les ha trazado en ese desierto, lo hacen de manera pronta. Así lo hicieron aquí. Y creo que los tiempos no han cambiado mucho. Dios guarde nuestro corazón. Incluso Dios guarde mi corazón como predicador. Que yo nunca busque dar lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Dice la Biblia, y él, o sea, Aarón, los tomó en las manos de ellos, o de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Hago un paréntesis. Eso era lo que se estilaba en Egipto. Había muchos toros que simbolizaban a sus dioses. Esos dioses representaban divinidades de provisión y también de creación. Y ahora resulta que están ellos fabricando el suyo propio. Parece ser que Egipto todavía no había salido de sus corazones. Continúo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Y cómo me llama la atención esto, amado mío? Porque lo que hace Aarón es enlazar religiosamente el becerro que se fundió con la fiesta de Jehová. Y es que parece ser que hoy continúa lo mismo. Parece ser que se está tratando de ofrecerle a las personas algo visual. El enemigo se da la habilidad para ofrecer a las personas algo visual en representación de Cristo, en representación de la divinidad del Padre, en representación del Espíritu Santo. Por eso nosotros nos distanciamos de esas imágenes, de eso que está encuadrado teológicamente o hermenéuticamente o bajo la interpretación de este texto. Pero sigue funcionando esa artimaña hasta nuestros días. La representación visual, el enlace con Dios, como lo hizo aquí Aarón. A pesar de esta situación, amado mío, a pesar de que ellos tuvieron un fracaso espiritual, al día siguiente descendió del cielo el maná y les sustentó. Qué bueno y misericordioso es Dios, porque a pesar de nuestros fracasos, yo quisiera preguntar: ¿quién ha fracasado? Aunque la pregunta correcta sería: ¿quién no ha fracasado? Todos hemos cometido errores, hemos pecado. Sin embargo, no depende de nuestro actuar la promesa que Él da. Él sigue sustentando nuestra vida, porque sus promesas no están basadas en ti o en mí, están basadas en su palabra. Y Él es fiel para cumplirla. ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, 23, haciendo alusión a lo que el pueblo vivió, nos dice: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¡Aleluya! Y yo me imagino cuando nuestros hijos pues cometen algo, alguna travesura o se portan mal, como padre quizás les podamos cancelar un momento, un tiempo, algún aparato celular o algunas salidas, no sé, pero difícilmente o naturalmente ningún padre le deja de dar la comida, pese a lo que haya hecho,
así nuestro Dios. Dios sigue siendo nuestro sustento porque Él nos ama. El solo hecho de ser hijos de Dios, tú y yo contamos con el sustento divino. Bendito sea Dios. Independientemente del escenario que plantea el desierto, como el que estamos viviendo, por cierto, en nuestros tiempos, sus promesas siguen ahí, inalterables, inamovibles. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hemos sido llamados a que no haya temor en nosotros, porque el Dios de Israel está de nuestro lado. Aleluya. Y en medio del desierto tú y yo seremos sustentados. Hay desiertos emocionales, sentimentales, que generan ansiedad, preocupación, temor. Y el Señor nos dice: no tengas temor. Está tranquilo, está en paz tu corazón, porque yo sigo siendo el que te sustento. Aleluya. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, en el verso 30 hasta el 35, hay una palabra al respecto para nosotros. Dice la Biblia: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, vestirlos. ¿Que acaso no valdremos más que la hierba? Por supuesto que sí. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Amado, pero hay una diferencia entre la persona que sirve a Dios del que no sirve a Dios, y es esta: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ni siquiera hay que buscarlas. Lo que hay que buscar es el reino de Dios y su justicia. Hay que confiar plenamente en nuestro sustentador y protector, y Él añadirá lo que a ti y a mí nos hace falta para nuestro sustento diario. Aleluya. Así que no os afanéis por el día de mañana. Yo diría, ni por el mes de mañana, ni por el tiempo de mañana en relación a estas noticias, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay promesas en la palabra de Dios para nosotros, donde Él promete sustentarnos, no solo materialmente, por supuesto. Te invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 30 al 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan del cielo. Mire que cuando el Señor les dijo estas palabras, hubo una reacción en ellos.
Ellos decían, porque este capítulo trata de la alimentación de los 5,000 o de los demás de 5,000. Y todavía aún ahí le dicen al Señor: ¿qué señal nos das que tú eres el Mesías? Y yo digo, pero se acaban de ver una señal muy maravillosa. Y es que así es la gente que no quiere acercarse a Dios. Quiere demandar señales aun cuando las señales están ahí. Hoy estamos nosotros viendo señales prácticamente del fin de los tiempos. Y la gente quiere, al parecer, seguir pidiendo señales. Debemos ser muy receptivos a la palabra de Dios para que ésta abra nuestro entendimiento. Y les dice: ese pan, como diciéndole a Jesús, ese pan tú no lo diste a nosotros. Estamos de acuerdo, se multiplicó y nosotros lo recibimos. Pero nuestro pueblo, Israel, recibió el pan del cielo directo de Dios, por medio de Moisés. Y el Señor les aclara: no fue Moisés el que se los dio, fue el Padre. Y ahora el Padre ha enviado ese pan a ustedes. Y ese pan soy yo. El que en mí cree no tendrá sed jamás y tampoco tendrá hambre jamás. La gente sigue enfocada, espero no sea tu caso, sigue enfocada en lo material. Pero hay algo más importante, que es el pan de vida, que es Jesucristo. Jesús les dijo: es que ustedes vienen a mí. Aquí más adelante, en estos versículos, dice: ustedes vienen a mí porque les doy de comer. Pero si ustedes toman de mi vida, jamás tendrán hambre. Si por alguna razón, tú que estás ahí, estuviste centrado únicamente en lo material y te olvidaste del verdadero pan de vida, del que desciende del cielo, del sustento eterno, hoy puedes abrir la puerta de tu corazón y decirle: Señor, entra en mi vida. Y de esa manera, cuando tú lo hagas así, el otro pan material, cuando estábamos nosotros concentrados en ello, vendrá a ti, diríamos nosotros, por añadidura. Busca el pan de vida, que es Jesús. Y entonces cierro el mensaje. En Josué capítulo 5, verso 12, cuando ellos entraron a una nueva etapa, salieron del periodo del desierto, entonces cesó el maná. El sustento de Dios siempre estará contigo en medio del desierto. ¿Habrá algún temor en tu vida? ¿Habrá alguna preocupación en tu corazón? ¿Habrá algún afán, alguna ansiedad? Déjame decirte, Dios es nuestro sustentador. Yo te invito a que ahí donde tú estás, en un momento más cerremos nuestros ojos para comunicarnos con ese pan de vida. Y si tú no le has permitido entrar en tu corazón y todavía estás distraído con otras cosas que pasan al segundo plano, hoy pueda entrar en primer plano Jesús en tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es para nosotros, Señor. En medio de estas dificultades, de este periodo que estamos atravesando, Señor, no debemos olvidarnos de que tenemos un Dios que nos sustenta. Y te damos gracias, Señor, por ello. Pero también te queremos pedir, Señor, por aquellas personas que están viendo esta transmisión, Señor, en donde aún han mantenido su enfoque solamente, Señor, en lo que debe ser el segundo plano, en aquellas cosas materiales, Señor, en aquel pan material, digámoslo así, Padre, que hoy, Señor, puedan abrir su corazón a ti, el verdadero pan de vida, el sustento eterno para nosotros, Señor, para que nunca más tengan hambre de tu bendita palabra. Si eres uno de ellos, dile: Señor, abro mi corazón a ti, entra a mi vida y sé tú mi sustento. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.